Amén. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos y en esta oportunidad llegamos prácticamente al estudio número 49, ¿verdad? De nuestra meditación del libro de los Hechos. En el capítulo que vamos a estar viendo el día de hoy corresponde desde el versículo 6 hasta el versículo 22. Diríamos que esta es la parte o segunda parte de lo que podría ser la celebración de este primer concilio realizado en Jerusalén y conocido como el Gran Concilio. Lo que vamos a estar viendo en esta oportunidad diríamos que podría ser como la segunda parte de lo que estuvimos estudiando la vez anterior. Le hemos titulado El Concilio de Jerusalén y la gran declaración sobre la salvación. El estudio de hoy vamos a ver una de las reuniones, diríamos, más importantes del concilio de la iglesia que jamás haya tenido lugar. Nunca antes se había hecho tal cosa como lo es en esta oportunidad. Conocido como el primer concilio. Creo que ustedes habrán oído de las distintas celebraciones de concilios. Estuvimos diciendo el significado de lo que es el concilio y lo más popular, lo que más se oye es cuando se celebra los concilios en la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde se sacan conclusiones, donde se toman resoluciones en relación a lo que está aconteciendo en la actualidad o si hubiese alguna interpretación de las escrituras que para ellos no les pudiera ser de mutuo acuerdo. Pero como dijimos la vez anterior, que no solamente la Iglesia Católica Apostólica y Romana celebra sus concilios, sino que en la actualidad también, hermanos, las iglesias reformadas, las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, en su comunidad también ellos celebran sus concilios y llegan también a llegar a un mutuo acuerdo en determinada situación que ellos les haya meritado analizar. Pero volviendo a esta iglesia, la iglesia tierna, la iglesia que ha iniciado, hay una dificultad de interpretación y es que, bueno, nos dimos cuenta cómo Pablo y Bernabé, después que han regresado a Antioquía, habiendo predicado el evangelio por Asia Menor y a sus alrededores, nos damos cuenta de que algunos líderes que venían de Judea habían llegado a la iglesia de Antioquía y les estaban enseñando a los que allí estaban de que si se iba a establecer de que eran los gentiles salvos, ellos tendrían que circuncidarse, es decir, tendrían que observar las costumbres o aquello que demarcaba la ley de Moisés. Y es que si alguien pues habría de ser judío, entonces para que formara parte de ser judío habría de circuncidarse. Sin embargo, Pablo y Bernabé dice que, ¿verdad?, prácticamente decían lo contrario, que realmente la circuncisión no era esencial para ser considerada dentro de la salvación. Esto motivó a que se llegaran a Jerusalén, a Judea, donde estaban los principales apóstoles y de donde prácticamente había partido el evangelio para los demás lugares, que aclararan realmente cómo era este asunto, si realmente la salvación habría de ser solamente por la fe o si realmente el ritual de la circuncisión considerada dentro de la ley de Moisés era esencial. Así que, mis amados hermanos, el estudio de esta hora es la resolución a esa problemática. Vamos a ver algunos detalles de cómo fue que se resolvieron y a la conclusión a la que llegaron. Vamos a estar viendo, diríamos, en esta oportunidad 5 cosas. Número 1, del versículo 6,
cómo es que el concilio se reúne por segunda ocasión. Algunos comentaristas han llegado a considerar de que fue una sola reunión. La mayoría creen que realmente se ocupó 2 días para llegar a la resolución. Lo segundo que vamos a estar viendo es la gran declaración que Pedro hace, ¿verdad? Donde Pedro va a declarar que todos son salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso se estará viendo del versículo 7 al 11. Un tercer aspecto que queremos ver es la declaración también del apóstol Pablo y de Bernabé, donde se dice de que Dios obró milagrosamente con maravillas, con prodigios, y que estos sirvieron para reafirmar o corroborar, por así decir, el mensaje de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Para que las vidas sean salvas por medio de la fe y de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Un cuarto aspecto que también pudiéramos considerar en esta hora es la declaración de Jacob. Esta declaración donde vamos a estar viendo del versículo 13 al 21, donde se declara que todos los hombres deben de tener oportunidad o posibilidad, por así decirse, de volverse a Dios independientemente, aparte de lo que pudieran ser los rituales de la ley. Y en último, pues como una conclusión, la decisión a la que llegó el concilio, que fue prácticamente un consenso general que allí se estableció en la iglesia. Quizás como una segunda introducción a nuestro estudio, pudiéramos leer unos cuantos versículos para así de esta manera iniciar. Fueran tan amables quizás aquí de acompañarnos al versículo 13, ¿verdad? De nuestro estudio, estudio de los Hechos, capítulo 15. Vamos a quizás a tomar desde el versículo 6. Vamos a tomar versículo 6 y vamos a llegar hasta el versículo 9. Dice la Escritura, versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Llegamos hasta el versículo 10. Pero pidamos la ayuda y el apoyo de nuestro Dios para el estudio de esta hora. Dios amado, somos tus hijos, somos tu pueblo y estamos agradecidos de que tú nos hayas engendrado y nos hayas hecho tus hijos, no siendo, Señor, de el pueblo judío de manera natural, pero como tú, Señor, nos has hecho tus hijos por medio del Evangelio, por medio de la gracia y el gran amor que tú has tenido para con nosotros. Esta hora te pedimos que nos bendigas, que nos ilumines y que al mismo tiempo también nos edifiques mientras se expone tu bendita palabra. Ayúdale a tu siervo, dale gracias, Señor, dale de tu espíritu y también la habilidad para exponer las Escrituras. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, lo primero que quisiéramos considerar es cómo el pasaje nos describe que hay como una segunda convocatoria para este concilio en Jerusalén. Si ustedes ven el versículo 6 dice, y se reunieron, como queriendo decir, hubo una segunda reunión. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Es decir, allí estuvieron presentes los apóstoles,
los ancianos y también podríamos considerar nosotros el resto de la iglesia, es decir, los creyentes. Ahora, esto evidenciaba que la reunión estaba teniendo, que era una reunión de suma importancia y le estaban dando la importancia que así se le reconoce. Recordamos pues que en el estudio anterior el tema de discusión era si la salvación era solamente por creer en nuestro Señor Jesucristo o era creer en Jesucristo más el ritual de la circuncisión observando que se observe en la ley de Moisés. Vuelvo y repito, mis amados hermanos, muchas veces nosotros no le damos el valor que tiene el ser salvos. Muchas veces estamos más interesados en arreglar nuestras cuestiones personales. Y si la Biblia, y si Jesucristo, y si las enseñanzas que ahí están, eso me va a ayudar, entonces muchas veces se le da a eso mayor importancia y relevancia, cuando la mayor importancia y relevancia debiera de recaer en lo que es la salvación. Y vale la pena hacer una pregunta, ¿y usted cómo se considera? ¿Es usted salvo o salva? Si usted se muriera hoy, ¿iría al cielo o al infierno? ¿Cuál es su respuesta? Algunos están conformes con que su matrimonio está funcionando bien, con que sus hijos están, sujetos a sus padres, con que todo está funcionando bien, sin importarle si la persona es salva o no es salva. ¿Quiere saber qué tan importante es la salvación para usted? Pregúntese, ¿qué tanto le interesa a usted que sus familiares sean salvos? Eso le va a demostrar a usted si en realidad el tema de la salvación para usted es un tema de mucha importancia. Si a usted no le importa si sus familiares son salvos o no son salvos, entonces eso quiere decir que para usted el tema de la salvación no tiene mayor relevancia. Sin embargo, para que se haya celebrado un concilio y el primer concilio que se haya celebrado tuviera que ver con el tema de la salvación, es porque realmente el tema de la salvación es un tema sumamente importante, de mucha relatividad. Así que, mis amados hermanos, este es su servidor. Hay veces que siente preocupación cuando logra ver que dentro de la iglesia el tema de la salvación como que no pudiera ser muy relevante, pero lo es. Y en esta segunda reunión se mira, hermanos, ¿verdad?, que es motivo para seguir, dijéramos, escarbando, si me permiten esa palabra, profundizando es la palabra más correcta, hasta encontrar respuesta, ¿sí?, cómo va a quedar establecido la salvación de aquí en adelante. Algo que se considera aquí, y algunos comentaristas lo dicen y yo quiero traerlo a colación, es, hermano, que en esta celebración o en este primer concilio, donde se estaban reuniendo líderes, pastores, los apóstoles del Señor, es que en lo que uno lee aquí, se logra ver una manifestación de humildad, a pesar de mucha discusión, porque vea lo que dice aquí la Escritura. Dice, versículo 7, y después, fíjese lo que dice, de mucha discusión, pero pareciera ser que eran discusiones con humildad. Es decir, se puede discutir humildemente. Así que algo de observar aquí es una manifestación de humildad a pesar de mucha discusión al tratar el tema aquí que se mira en cuestión. Hermanos, comprendemos que aquí pues todos hablaron, todos participaron, pero no se mira un espíritu de imposición, un espíritu de orgullo, sino parece ser de que la mansedumbre de nuestro Señor estuvo de manifiesto en este concilio. Lo segundo que quisiéramos ver rápidamente es
esta preciosa declaración que hace el apóstol Pedro. Eso se logra ver desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que también, dice, creyesen. Entonces, hermanos, aquí Pedro, ¿verdad? Primeramente en este segundo punto, hace un recordatorio muy importante de algo acontecido prácticamente hace como unos 10 años atrás, ¿verdad? Algo donde diríamos que Dios fue quien actuó de tal manera que Dios, hermano, en ese momento que Pedro fue utilizado, Pedro vio de que Dios no estaba haciendo acepciones ni de personas, ni de cultura, ni de raza, ni de posición social, que ellos eran gentiles, ¿verdad? Aquí Pedro lo que está diciendo, yo no hice absolutamente nada, ni ningún otro discípulo, ni ningún otro apóstol. Lo que allí aconteció fue una obra exclusiva de Dios. Fue algo que Dios fue quien lo comenzó, fue algo que Dios lo planeó, fue algo que Dios diseñó y que finalmente Él lo ejecutó desde principio a fin. Ahora, ¿qué fue eso? ¿De qué está hablando Pedro? Hermanos, Pedro está hablando de el acontecimiento que aquello que sucedió allá en tiempo de Pentecostés con los apóstoles, con los discípulos, es que es lo mismo exactamente lo que se manifestó ahora, no con los judíos, sino más bien con los gentiles. Y en este caso, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de cómo es que Pedro había tenido en primer lugar una visión. Me refiero a Hechos capítulo 10, ¿verdad? Desde el versículo 1 en adelante hasta el 40, 48, por ahí así. Donde Pedro había tenido en primer lugar una visión, ¿verdad? Él estaba en ayuno y en esa hora del mediodía tuvo una visión donde se le ofrecía que comiera de todos los animales, reptiles y todo lo que estaba ahí, un lienzo que bajaba del cielo. Y por supuesto, cuando se le dijo, Pedro, mata y come, él se daba cuenta de que no podía comer porque aquello contradecía, era contradictorio a las leyes establecidas en Moisés. Sin embargo, él escuchó una voz que dijo, Pedro, lo que Dios ha santificado, tú no lo llames inmundo. Entonces, ¿de qué está hablando Pedro? ¿De qué se está recordando Pedro? Estamos hablando de 10 años atrás, al momento en el que se está hablando aquí. Está hablando de cómo Cornelio y su familia y los que estaban en la casa oyeron el evangelio por medio de la palabra, de la predicación del apóstol Pedro, y cómo creyeron mientras ellos estaban escuchando, cómo la fe apareció en ellos, ¿verdad? Y es algo, hermanos, que por eso es que nosotros no debemos de dejar de predicar y de hablar de nuestro Señor o del evangelio, porque tarde o temprano va a aparecer la fe, ya que dice Romanos capítulo 10, versículo 17, cuando dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Pedro fue a predicar y ellos, mientras estaban oyendo, Cornelio y toda su familia, comenzó la fe y lograron creer. Pero aunado a eso, Dios les había dado también en ese instante, siendo ellos gentiles, Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos mientras escuchaban la palabra de Dios. Pedro ni siquiera tuvo que imponer manos, tampoco tuvo que decir, miren, reciban al Espíritu Santo. No, hermanos, mientras se predicaba la palabra, qué hermoso. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los gentiles.
Y eso es lo que Pedro está diciendo en medio de esta reunión que se está teniendo, de este concilio, donde están todos los que son solamente, hermanos, judíos. Y Pedro les está diciendo, eso fue lo que sucedió. Ellos recibieron el Espíritu Santo, al igual que nosotros en los tiempos de Pentecostés. Pero nosotros finalmente judíos. Pero ¿y ellos? Cornelio, un centurión, un romano, un gentil. Y Dios decide salvarlos. ¿Por qué? Porque creyeron. Y mientras ellos oían la palabra y creían, recibieron del Espíritu Santo. Entonces Pedro, aquí en Hechos capítulo 15 y en el versículo 8, destaca, hermanos, que la salvación fue un acto no de él, sino un acto de Dios. Y no algo tampoco que ellos hubieran planeado o que hubieran hecho. Eso surgió de una manera espontánea como una obra de Dios. Es decir, hermanos, que la obra que Dios hizo con Cornelio fue una obra de Dios y no ninguna obra humana o de Pedro. ¿Verdad? Aquí vea lo que dice en el versículo 8. Y Dios que conoce el ¿qué dice? Los corazones. Les dio testimonio a ellos, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, decía Pedro. Entonces aquí Pedro estaba diciendo, hermanos, Dios es el que conoce, Dios es quien conoce a los corazones. Dios sabía que ellos estaban creyendo de todo corazón. Dios lo sabía. Dios es el que también dio el testimonio de que realmente ellos estaban creyendo de corazón. ¿Cómo dio ese testimonio? Mandando el Espíritu Santo. Aquí lo que Pedro está diciendo, que Dios fue quien dio testimonio de su fe al darles al Espíritu Santo. Como quien dice, están creyendo, y Dios dice, doy testimonio de que ustedes están creyendo el Evangelio. Y derramó el Espíritu Santo. Y no les hizo pregunta, disculpen, ¿y ustedes son judíos? No, eran gentiles. Y Dios derramó el Espíritu Santo, autenticando que verdaderamente se estaban convirtiendo y que estaban naciendo a la familia de Dios. Dios les dio el Espíritu Santo por un acto de la soberanía y de su propia voluntad. Es decir, hermanos, nadie le impuso manos o nadie les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Todo fue un acto exclusivo de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Qué hermoso. Así, hermanos, que Dios, y Pedro lo está diciendo, esto es lo que está diciendo en el concilio, que Dios les dio el Espíritu Santo, siendo gentiles igual que a los que eran judíos y que guardaban la ley de Moisés. Es decir, que Dios no hizo acepción de personas, ¿verdad? Aquí lo que Pedro, y también está declarando en el versículo 9, es que declara que Dios fue el que prácticamente hizo la obra de limpiar los corazones de ellos, de los gentiles, por medio de la fe y no por la circuncisión. ¿Cómo ve? Vea lo que dice el versículo 9. Y ninguna diferencia, es decir, que Dios no esperó a que se circuncidaran. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hermano, purificando por la fe sus corazones. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Pedro? Pedro prácticamente lo que estaba haciendo énfasis es en la fe. Y Pedro no está poniendo el énfasis sobre rituales o ceremonias, sino que hace el énfasis que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el énfasis está puesto en la obra de Dios y no en las obras de la ley o de la circuncisión. ¿Por qué, hermano? Porque, como decimos bien, nosotros muchas veces finalmente quien conoce el corazón es Dios. Uno mira la apariencia, uno mira la circunstancia, pero Dios lo que mira realmente es el corazón.
¿verdad? Lo que estaba viendo Dios es cómo y cuándo en ese momento ellos estaban creyendo. Dios lo que estaba viendo es cómo en los corazones, hermanos, no de apariencia, sino que verdaderamente se estaban rindiendo a nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que Dios estaba viendo, ¿verdad? Ellos estaban, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decirlo, hermano? Comprendiendo y creyendo que ellos lo que estaban creyendo y comprendiendo es que Jesús era su Salvador y el que había perdonado sus pecados. Así que cuando Dios mira ese tipo de fe, hermano, ¿qué hace Dios? Darle la salvación, limpiarle por medio de esa fe sus vidas, sus almas. Aquí Pedro prácticamente estaba reconociendo la incapacidad que tiene el hombre para guardar la ley. Vea lo que dice, hermano, en el versículo 10. Aquí es algo tremendo que nosotros debemos decir, Señor. ¿Por qué, hermano? Porque todavía hay iglesias que quieren la salvación, sí por Cristo, pero guardando la ley. Entonces aquí es, bueno, o es por fe y por gracia, o es por guardar la ley. Muchas veces las personas se sienten condenadas cuando sienten que han quebrantado aquellos aspectos que la ley los tiene en consideración. Cuando han quebrantado la ley, inmediatamente lo que aparece es la acusación. Y hay algunos que dicen, quizás hasta ya perdí la salvación. Pero hermanos, aquí prácticamente se nos está hablando que no es por guardar la ley, sino es por haber creído verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, y esto es por fe y por gracia, un don, un regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire aquí, qué hermoso lo que Pedro está diciendo en el versículo 10. Dice, ahora pues, ¿y por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces aquí, hermano, Pedro hace una pregunta, pero al mismo tiempo que es una pregunta, es una acusación, porque los está acusando a los judíos que insisten que es por guardar la ley. Les está diciendo, bueno, ¿y ustedes por qué insisten en poner un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido guardar? Pero la siguiente pregunta, vea lo que dice, ¿y por qué tentáis a Dios? Así comienza el versículo 10. Ahora pues dice, ¿por qué tentáis a Dios? Hermanos, Pedro dijo que ya Dios había demostrado la verdad acerca de la salvación y que esta salvación es por la fe. Y que esto prácticamente se había dado a conocer de una manera clara, de una manera indiscutible, ¿verdad? Cuando Pedro cuenta y narra, ¿verdad?, acerca de cómo Cornelio y su familia creyeron en el Evangelio, ¿verdad?, siendo ellos gentiles. Así que en otras palabras, hermanos, si alguien afirma que el hombre es salvo por la gracia de Dios, entonces diríamos que está en lo correcto. Pero si alguien, hermano, y aquí la pregunta, quizás esto es lo más delicado, porque cuando dice Pedro, ¿y por qué tentáis a Dios? Como queriendo decir, ustedes le están dando órdenes a Dios de cómo deben de ser salvos los hombres. Eso es tentar a Dios. Es decirle, Dios, nosotros vamos a declarar que es por la circuncisión más la fe en Cristo. Dice Pedro, ¿y por qué están tentando a Dios? Si Dios quiere salvar a los gentiles por medio de la fe y de creer, ¿quiénes somos nosotros para mandarle a Dios a cómo debe de salvarlos a ellos? Si la salvación, aleluya, la salvación le pertenece a Dios, no a nuestras posturas.
Qué hermoso, hermano. La salvación le pertenece a Dios. En otras palabras, Pedro lo que estaba diciendo es, ¿o acaso ustedes son superiores a Dios? Que le están diciendo a Dios cómo deben de ser salvos los gentiles. No, hermanos. Aquí lo que entendemos es que lo que Dios haga, ¿verdad? Como Él lo haga, finalmente Dios es soberano en cómo hacerlo y de la manera que lo ha de hacer. En otras palabras, ¿quiénes somos nosotros para decir que así o de esta manera, ¿verdad?, son o no son salvos? Como queriendo decir, aquí o somos nosotros superiores a Dios o Dios en su soberana voluntad ha querido salvar a los gentiles libres de la circuncisión y libres de guardar la ley. En otras palabras, hermano, ¿verdad? Dijo, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Ahora, veamos lo que Pedro dijo en relación con la ley. Dijo, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué dijo Pedro en relación con lo que es la ley? Pedro estaba diciendo, la ley es como un yugo, la ley es como una carga. En otras palabras, hermano, Pedro quizás de una manera ilustrativa, de una manera metafórica, pintoresca, si así lo quiere usted decir, lo que él está declarando es que la ley, al igual que un buey, carga el pesado yugo y que muchas veces le dificulta para poder caminar, hermano, que de la misma forma, de la misma manera, es la ley para el cristiano que quiere vivir bajo los preceptos de la ley. En otras palabras, que es por tal motivo, hermanos, que Pedro está diciendo que el yugo, el creer, el aplicar la ley al cristiano, es una dificultad que ni sus padres ni ellos pueden llevar, que es una carga pesada. Creemos entonces, mis amados hermanos, que con justa razón nuestro amado Señor Jesucristo allá en Mateo, en el capítulo 11, si fuéramos a ese pasaje, en el versículo 29 al 30, Él estaba hablando con los fariseos, fíjese. El contexto de lo que se está hablando con aquellos que ponen cargas, la ley. Muchas veces nosotros tomamos este versículo para hablar acerca del descanso de nuestros problemas, del descanso de las dificultades que tenemos, de las pruebas. Y decimos bien cuando Jesús dijo, llevad mi yugo, venid, dice, cuando decía, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Decimos, bueno, quizás el Señor me quiere llevar mis problemas, mis cargas. Y sí, hermano, Él quiere hacerlo. Pero ¿sabe a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? El contexto es la ley. El yugo de la ley. En otras palabras está diciendo, miren, ustedes han llevado todo este tiempo el yugo de la ley. Pero vengan a mí, que yo soy la gracia. Yo soy la gracia. Entonces, lleven mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, porque mi yugo es fácil. La gracia es diferente a la ley. La fe es distinta a la ley. Entonces, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis amados hermanos, de eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Pablo allá en Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 1, Pablo llegó a decir estas palabras. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ya no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
He aquí dice, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada les va a aprovechar, nada aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado. El que se circuncide, pues entonces va a estar obligado a seguir guardando todo lo demás de la ley. Pero en Cristo no era necesario, dice el apóstol Pablo. Entonces prácticamente Pedro, aquí, hermanos, lo que está hablando en relación con la ley, lo otro que está diciendo es que el insistir en que el hombre pase por un ritual y que acepte la ley como un modo de vida cristiana para poder ser salvo, eso es ponerle un yugo que ningún hombre puede soportar. Así es como Pedro está hablando en relación con el yugo. También es prácticamente lo que está diciendo es que ningún hombre puede guardar la ley. Los judíos así lo habían probado y comprobado, hermanos, que ellos mismos no podían guardar la ley. Para eso vino Cristo. Para eso vino nuestro amado Señor. En Gálatas capítulo 3 y versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, esas personas, dice, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, oiga, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldita esa vida, pobrecito de él. Y que por la ley, dice Pablo, ninguno se justificará para con Dios. Y es evidente porque dice, el justo por la fe vivirá. Qué hermoso texto, qué hermoso pasaje, qué revelador es este texto, hermano. Ahora, Pedro finalmente hace una gran declaración allí en el concilio. Y esto es lo más hermoso. Esta es la parte central de nuestro estudio. Esta declaración que Pedro hace sobre el aspecto del conflicto entre lo que es la ley y la gracia. Versículo 11. Dice, antes, dice Pedro, fíjese, allí en el concilio, en medio de todos ellos, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, observe, seremos salvos. De igual modo que ellos, es decir, los gentiles. Repetimos, esto es lo que Pedro está recordándole a la iglesia cuál es su creencia principal, cuál es su creencia esencial. Y es, hermanos, el que todos los hombres son y serán salvos por medio de la gracia en nuestro Dios y en su Hijo Jesucristo. Pedro dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles, porque ellos son, en ese momento, se miran como judíos. Así que Pedro aquí declaró, hermanos, la columna de la doctrina de la salvación, al igual que Pablo lo enseñó en las demás cartas. Por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, este versículo debiera de aprenderlo usted de memoria. Porque por gracia sois salvos. Esto es por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que Pedro y Pablo, hermano, están declarando que todos los hombres son salvos de la misma manera. Y es por medio de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, yo quisiera acentuar un poco más esta verdad, porque es medular. En Romanos capítulo 3, versículo del 23 al 24, el apóstol Pablo dijo, por cuanto todos hemos pecado, todos somos pecadores. Y dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, aquí viene, mire, la verdad, la revelación, esto esencial en nuestra fe. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué hermoso. Estas palabras son paralelas, o la verdad, la esencia, diríamos, es paralela a lo que también Pablo dijo allá en Tito, capítulo 3, versículo del 4 en adelante, cuando dijo: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, dice, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo afirmando que la salvación no es por guardar la ley, no es por las obras de la ley, mas es por la fe en Cristo. Lo tercero que queremos ver, hermanos, versículo 12, es el testimonio de Pablo y de Bernabé en el concilio. Porque habiendo terminado Pedro estas palabras, entonces inmediatamente se le da lugar a Pedro y a Pablo para que hablen sobre estas cosas. Dice aquí en el versículo 12, entonces toda la multitud calló. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban con cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ello entre los gentiles. Aquí vamos a ver algo muy importante, o por lo menos nos lleva a meditar algo muy importante. Nosotros al ver, hermanos, la declaración de Pablo y de Bernabé, que en el servicio, en el ministerio del evangelismo que habían hecho de predicar el evangelio, ¿verdad?, en Asia Menor y todo a su alrededor, lo único que vieron es a Dios obrando. ¿Cómo lo hizo? Obraba con señales y maravillas. Algunos hermanos muertos resucitaron, otros recibieron sanidad, otros recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que vieron? Como Dios respaldaba a través de maravillas, a través de milagros, la predicación. Si la predicación del apóstol Pablo y de Bernabé hubiese sido equivocada, entonces Dios no los hubiese respaldado con los milagros y las maravillas que se hicieron. Y entonces Pedro y Pablo le dicen ahí en el concilio que esto prácticamente había secundado, ¿verdad?, que las maravillas y los milagros prácticamente aparecían después de que ellos también habían predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, lo cuarto que queremos ver aquí rápidamente es que aparece en este concilio este personaje conocido como Jacobo. Versículos del 13 al 21. Aquí vemos cómo Jacobo apoya lo dicho por Pedro, Pablo y Bernabé tocante a lo que es la salvación. ¿Qué tan importante es Jacobo? Bueno, fuera hermoso que usted pudiera leer versículo del 13 al 21, pero por causa del tiempo no le vamos a dar lectura, pero en la medida que exponemos, usted puede ir viendo las verdades que Jacobo prácticamente expuso. En estos versículos del 13 al 21, Jacobo lo que declara es que en realidad todos los hombres deben de tener la oportunidad, la posibilidad de volverse a Dios de manera independiente de los rituales y de la ley de Moisés. Que todos tienen oportunidad. Como quien dice, si guardas la ley, pues vuelve, búscate al Señor. Y si no la guardas, entonces también vuélvete. Pero es una oportunidad dada para todos. Jacobo, hermanos, quien se cree y que muchos así lo reafirman, que era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y quien parece ser que era el anciano, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué estamos diciendo con esto? Allí volvemos nosotros a lo que es el liderazgo dentro de una iglesia. Se considera que Jacobo era el pastor principal y que los demás también estaban allí en colaboración. ¿Verdad? De esto ya hemos hablado con anterioridad. Que alguien dice, no, pero es que es plural, es democracia. Hermano, sí, pero hay alguien principal
dentro de la iglesia. No vamos a hablar más de esto, sino porque ya lo dijimos anteriormente. Solamente queremos decir que Jacobo comenzó siendo el principal, comenzó a expresar algunos aspectos que son muy importantes, por lo menos 4 aspectos que son muy relevantes a la hora de lo que él ha declarado. Número 1, lo significativo de la declaración de Jacob es de cómo, hermanos, Jacobo retoma, por así decir, lo que Pedro prácticamente fue testigo de cómo Dios se derramó con los gentiles cuando fue a visitar a Cornelio. Entonces Jacobo está recordando de cómo visitó Dios a los gentiles, es decir, de cómo Dios los tomó en consideración y se ocupó de ellos. Vea lo que dice, por favor, aquí versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón, es decir, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces Jacobo, ¿verdad? Una de las cosas que tiene valor lo que él va a expresar es de que Jacobo está tomando en consideración cómo Dios ha tomado de los gentiles para que fuesen pueblo de Dios. En otras palabras, la idea aquí, hermanos, es de que Dios está tomando y llamando para sí a un nuevo pueblo, a un nuevo cuerpo. Diríamos a una nueva nación y, ¿por qué no decirle, aunque ya casi no se aplica este término, una nueva raza dentro de los gentiles? Es decir, dentro de los gentiles el Señor va a tomar pueblo para sí. Aunque antes no era pueblo, ahora lo va a tomar en consideración. Y hay una escritura muy reveladora de Pedro, allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido. Esa carta de Pedro la está mandando a los gentiles. Es una carta dirigida a los gentiles. Y vea lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mire qué hermoso. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero vea lo que dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya, qué precioso, alabado sea el nombre de nuestro Dios, hermano. Entonces, en ese concilio, Jacobo está dando por hecho, es decir, vemos cómo Dios escogió y quiso tomar pueblo para sí. La segunda verdad que Jacobo dice y que realmente es de mucho valor es que Jacobo declara que las escrituras apoyan esta verdad. Y nos referimos a las escrituras del Antiguo Testamento. A eso es que decimos de que Jacobo en eso se apoya. ¿Por qué? Porque para en ese tiempo el Nuevo Testamento, mis amados, todavía no se había recopilado. Los escritos estaban, no todas las cartas se habían escrito todavía. Pero Jacobo está haciendo referencia, por ejemplo, al libro de Amós. No se me vayan a Amós todavía, porque quiero considerar con ustedes lo que dice en Hechos 15, versículo 16. En el versículo 15 dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Entonces, ¿a qué profeta se va a referir Jacob? Se va a referir a Amós. Versículo 16. Y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces, la segunda valor de la declaración que Jacob está diciendo es aquí, hermano, que Dios llamará a personas
entre los judíos y los gentiles, y entonces que los va a llamar para que formen su pueblo. En Amós capítulo 9, versículo del 11 al 12, leemos. Dice, en aquel día, ¿verdad? Es profeta Amós, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Lo edificaré, dice, como en el tiempo pasado. Para que, versículo 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice, posea el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Hermanos, aquí prácticamente lo que hace Jacobo es darle una aplicación a la persona de nuestro Señor Jesucristo y a los creyentes, donde prácticamente Dios está prometiendo tres cosas. Número uno, que Él ha de regresar, ha de volver. Y esto se refiere a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, que Jacobo está dando por sentado que Dios, el Señor, ya vino. Y que ninguno de los que estaba ahí en el concilio podrían negar que eso no era verdad. Ellos decían, el Señor ya vino, nos ha visitado, y de eso es lo que está hablando Amós, que Él vendría y reedificaría nuevamente la casa de David que estaba caída. Es decir, cuando se habla de la casa de David se refiere a los judíos. Lo que prácticamente está diciendo, hermanos, es que Dios habría de restaurar a la nación judía. ¿Ve? Es decir, que dentro de los judíos habría una restauración, por así decirlo, ¿verdad? Y cuando se habla de la casa de David, se habla de los verdaderos convertidos, de los que aman a Dios, de los que realmente se apasionan por el Señor. Él está diciendo en las profecías de Amós que eso se habría de cumplir. ¿Por qué? Porque en ese momento es lo que está sucediendo. Dios está tomando pueblos judíos que se han convertido a la fe de Cristo y también está tomando gentiles que se han convertido a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro, hermanos, un tercer aspecto de lo que podríamos ver de esto es que, de la profecía de Amós, es que habrían creyentes entre gentiles y creyentes. Gentiles y judíos, buscarían al Señor y que serían llamados y conocidos por el nombre de Dios. Pero un tercer aspecto de esta intervención de Jacob es que Jacob declara que Dios conoció y destinó desde la fundación del mundo para que la salvación fuera por medio de la fe. En realidad, mis amados hermanos, cuando uno hace un estudio acerca de lo que es la gracia y la fe, vamos a ver que desde Adán hasta nuestros días, hermanos, siempre fue por fe, siempre fue por gracia. Pero el pueblo prefería mejor la ley, las obras de la ley, que entonces el Señor les dejó la ley. Pero ¿sabe cuál es el fin de la ley? El fin de la ley es llevarlos a Cristo. El fin de la ley es que logren conocer la fe y la gracia para ir en pos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, hermanos, queremos ver, por ejemplo, como decir una conclusión de esto que estamos viendo. Y eso podríamos tomarlo, ¿verdad? Aquí desde el versículo 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hermano, Jacob aquí prácticamente comienza a hacer unas recomendaciones a modo de una exhortación en vez de llevar reglas. Y prácticamente Jacob lo hace por tres razones. Número uno, que nadie se le inquiete o que impida volverse a Dios por ningún ritual. Eso es lo que está queriendo decir cuando dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, en el sentido de que se conviertan a Dios a través de rituales.
Y lo otro que prácticamente está recomendando aquí Jacobo es que todos los hombres vivan como deben de vivir, es decir, abandonando el pecado y no viviendo en inmoralidad. Vea lo que dice aquí, en el versículo 11, recordando lo que dice aquí Pedro, dice: antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. En otras palabras, haciendo el énfasis en que la salvación es por la gracia. Como dice la Escritura, ¿verdad? Y es lo que Jacobo está diciendo, que se aparten de toda contaminación, versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Eran los pecados de moda en aquel entonces. El apóstol Pablo nos dijo allá en 1 Corintios capítulo 5, versículo del 9 en adelante, cuando decía: os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, y no solamente con los fornicarios de este mundo, sino que con los ávaros o los ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. En otras palabras, también Jacobo lo que está diciendo es que ningún hombre ofenda o sea de tropiezo a los demás. Finalmente, mis hermanos, queremos terminar leyendo lo que dice aquí el versículo 21 y 22. Y es que finalmente el concilio manifestó el estar de acuerdo con lo que en ese momento se estaba estableciendo, es decir, con los acuerdos que se llegaron. Dice el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, observen, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Sila, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, dice salud. Mis amados hermanos, concluimos diciendo que toda la iglesia prácticamente estuvo de acuerdo con lo que allí se había dicho públicamente entre los apóstoles, entre los ancianos, entre líderes y, por qué no decirlo, entre la iglesia allí en Jerusalén. Entonces, pero la iglesia no solamente se quedó con el hecho de decir en esto creemos, no. Recordemos que Pablo y Bernabé venían de Antioquía, que Pablo y Bernabé, por la gracia de Dios, se habían abierto iglesias, y todas estas iglesias, más la iglesia de Antioquía, deberían de conocer cuál fue la resolución final que se estableció en este concilio. Así que para esto se enviaron a dos principales de la iglesia de Jerusalén para que fueran a Antioquía, y no solamente a Antioquía, sino que fueran a Siria y Cilicia, y que dijeran a qué conclusión se había llegado. ¿Verdad? Esto lo hicieron para eliminar cualquier preocupación o cualquier duda que pudiera existir en Antioquía o entre las demás iglesias. Así que estos dos hombres, hermanos, lo que harían es recalcar el mensaje o la decisión que se tomó en Jerusalén. ¿Qué era lo que iban a recalcar? ¿Qué era lo que iban a enfatizar? Que la salvación no es por las obras de la ley, sino que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nada más. Es solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué harían estas personas? Exhortarían a que los nuevos creyentes realmente se sintieran seguros en la fe en nuestro Señor Jesucristo y que no era necesario judaizarlos o que judaizarlos sería prácticamente un error. Cuánta enseñanza, hermanos, por lo menos para su servidor, al ver cómo es que Dios
mostraba que era por la fe, por la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, libres de cualquier cosa que sea considerada dentro de la ley de Moisés. Hermanos, tenemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que es en Cristo, por medio de Él, que tenemos nuestra salvación, libre de las obras. Las obras Dios las ha preparado para que con ellas glorifiquemos el nombre del Señor, no para hacerlas consideradas como para nuestra salvación. Que este estudio sea de edificación y que Dios añada mayor entendimiento a esto que en esta hora hemos estudiado. Que la gracia y el amor en nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Que Dios los bendiga.